Roosevelt, Astor, Forbes, Yale, Harvard. ¿Conocéis estos nombres? Son la realeza de Estados Unidos. Están grabados en nuestras universidades, en nuestras bibliotecas, en nuestras revistas de negocios e incluso en nuestros monumentos presidenciales. Lo que no sabéis, lo que os han ocultado deliberadamente, es que todos se hicieron ricos exactamente de la misma manera, inundando China con opio. Miles de toneladas, millones de adictos, 400% de beneficio. Y luego pasaron 200 años usando esa riqueza para asegurarse de que nunca lo descubriríais. Hasta ahora, Franklin Delano Roosevelt, el presidente en el Monte Rushmore, el hombre que salvó a América de la Gran Depresión y la guió en la Segunda Guerra Mundial, la fortuna de su familia, la que le pagó la educación en Groton y Harvard, la que financió su entrada en la política, provino de vender drogas. Drogas duras, opio. Y los Roosevelt se hicieron ricos, muy ricos, y no estaban solos. Los Astor, la familia más rica de América durante un siglo. Dinero de las drogas. La revista Forbes, el árbitro del capitalismo y la riqueza. Construida sobre beneficios del opio. La sociedad secreta Skull and Bones de Yale, el nexo de la élite del poder estadounidense. Financiada por contrabandistas de drogas. Edificios enteros en Harvard y Columbia, pagados con plata china manchada de opio. Algunas de las familias más poderosas de la historia estadounidense. Las instituciones que educan a nuestros líderes. Las dinastías que todavía dirigen este país. Todo se construyó inundando China con drogas, a escala industrial, con márgenes de beneficio que harían sonrojar a un cártel moderno. Y luego enterraron las pruebas. Contrataron historiadores, reescribieron los libros de texto, construyeron bibliotecas, museos y hospitales con el dinero manchado de sangre para blanquear sus nombres. Se convirtieron en filántropos y se aseguraron de que nunca conectaríais los puntos. Hasta ahora, porque los registros de envío existen, las cartas privadas sobreviven. Los libros de contabilidad están en los archivos de Harvard y en la Biblioteca del Congreso. Y lo que revelan es que la aristocracia de América, las familias que nos enseñaron a respetar, hicieron sus fortunas haciendo exactamente lo que encarcelamos a la gente por hacer hoy. Excepto que lo hicieron a un país entero. Envenenaron a millones. Destruyeron la economía china y se hicieron tan ricos que pudieron, literalmente, borrarlo de la historia. Esta es la historia que no quieren que conozcáis. Los traficantes de drogas que se convirtieron en la realeza estadounidense, y cómo se salieron con la suya durante 200 años. Antes de que veamos a las familias, necesitáis entender qué era realmente el comercio del opio. No la versión saneada que encontraréis en los museos. La cruda realidad. A principios del siglo XIX, Gran Bretaña y por extensión Estados Unidos tenían un problema comercial masivo. Estaban comprando cantidades ingentes de té, seda y porcelana de China. Los lujos chinos eran la obsesión de Occidente. Pero China, bajo la dinastía Qing, era una potencia económica autosuficiente. El emperador Qianlong famosamente le dijo al rey Jorge III: «No tenemos la más mínima necesidad de las manufacturas de su país». China no quería nada que Gran Bretaña o Estados Unidos produjeran. Así que Occidente tenía que pagar por todo en plata. Literalmente, barcos cargados de lingotes de plata navegaban de Londres y Boston a Cantón. Este desequilibrio comercial, este déficit, estaba vaciando las arcas de Occidente. Necesitaban algo para vender a China, algo que los chinos compraran en cantidades masivas, algo que revirtiera el flujo de plata. Lo encontraron. El opio se cultivaba en la India controlada por los británicos, principalmente en Bengala. Se procesaba en bolas pegajosas, se empaquetaba en cofres de madera de unos 65 kilos cada uno y se preparaba para el contrabando. El gobierno chino había prohibido el opio mucho antes, en 1729. Los emperadores sabían que era un veneno social. Sabían que destruía la productividad, la salud y la estabilidad. Era ilegal importarlo, venderlo o fumarlo. Pero a los comerciantes británicos y estadounidenses no les importaba. Los márgenes de beneficio eran del 400, 500%.
Podías comprar un cofre de opio en Calcuta por $100 y contrabandearlo a China por 500 o 600. Era el producto más rentable del planeta. El riesgo era alto. Las autoridades chinas, si te atrapaban, te ejecutarían. Pero los beneficios valían la pena, y las familias estadounidenses de Nueva Inglaterra querían participar. ¿Por qué ellos? Porque los barcos estadounidenses eran más rápidos que los británicos. Los famosos Clippers, construidos para la velocidad, no para la carga. Eran las lanchas rápidas de su época, perfectos para superar a las patrullas navales chinas y entregar el opio a ubicaciones costeras secretas en la bahía de Lintín, cerca de Cantón. Los capitanes estadounidenses navegaban a la India británica o a Turquía, cargaban miles de libras de opio, navegaban a la costa china y esperaban en alta mar en puntos de anclaje designados. Eran esencialmente almacenes flotantes de droga. Los contrabandistas chinos, las mafias locales conocidas como los cangrejos rápidos, remaban en botes pequeños y fuertemente armados, intercambiaban el opio por plata y luego lo distribuían tierra adentro. Los barcos estadounidenses nunca entraban técnicamente en puertos chinos. Así podían mantener una negación plausible. Afirmaban estar comerciando con productos diversos, pero sus libros de contabilidad contaban la verdadera historia. Y la plata, que durante un siglo había fluido hacia China, ahora se vaciaba fuera de China a un ritmo catastrófico. Fluía directamente a las arcas británicas y a las cuentas bancarias de Boston y Nueva York. Millones de chinos se volvieron adictos. La economía china fue devastada. La productividad se desplomó. Y en América, las familias que se enriquecían con esto usaban el dinero para construir imperios legítimos. Veamos quiénes eran. Empecemos por los más famosos. Los Delano. La familia de Franklin Delano Roosevelt. El abuelo de FDR, Warren Delano II, nació en 1809 en Massachusetts. A los 19 años fue a China para trabajar para una empresa comercial. A los 24 años, en 1833, era socio principal en Russell & Company. Russell & Company no era solo una empresa en el comercio. Era la empresa estadounidense dominante de opio en China. Era el equivalente al cártel de Medellín de su época, pero dirigido por hombres de Harvard con sombreros de copa. Tenían oficinas en Cantón, tenían su propia flota de Clippers, tenían conexiones directas con los cultivadores británicos de opio en la India. Y ganaban millones. Warren Delano dirigió la operación durante 13 años. 13 años de contrabando de opio a gran escala. Regresó a América como un hombre muy, muy rico. Lo suficientemente rico como para construir una mansión de 40 habitaciones en Newburgh, Nueva York. Lo suficientemente rico como para enviar a sus hijos a las mejores escuelas privadas. Tan rico que cuando perdió la mayor parte de su fortuna en el pánico financiero de 1857, no tuvo que declararse en bancarrota. Simplemente hizo las maletas, volvió a China, se reincorporó al comercio de opio, que ahora estaba en auge después de la Segunda Guerra del Opio, e hizo otra fortuna. Regresó a América aún más rico que antes. Su hija, Sarah Delano, creció en este lujo obsceno. Se casó con James Roosevelt, un hombre de una familia rica pero menos prominente. Su hijo fue Franklin Delano Roosevelt. FDR creció en la riqueza. Tutores privados, viajes a Europa. Una educación de élite en Groton y Harvard. Conexiones políticas instantáneas. Todo financiado con dinero del opio. Y aquí está el remate. La ironía que define esta historia. En 1935, mientras FDR era presidente, firmó las primeras leyes federales que controlaban estrictamente las drogas. Fue un arquitecto clave de la moderna prohibición de narcóticos. El hombre cuya fortuna familiar provino de vender drogas a los chinos pasó su presidencia criminalizando las drogas para los estadounidenses. Ahora veamos a los Astor. John Jacob Astor. En su muerte, era el hombre más rico de América. Un sinónimo de riqueza y poder en Nueva York. Su riqueza construyó el Hotel Waldorf Astoria, financió la Biblioteca Pública de Nueva York, creó una dinastía que dominó la sociedad neoyorquina. ¿De dónde vino el dinero?
Pieles, ¿verdad? Esa es la historia oficial. Comerciaba con pieles. Es cierto. Comerciaba con pieles. Pero esa no es la historia completa. El comercio de pieles era difícil y los márgenes eran variables. El dinero real, el capital que hizo que todo el imperio funcionara, era el opio. Los barcos de John Jacob Astor navegaron a China a partir del año 1800. Su barco, el Macedonian, hacía carreras regulares de opio. Astor no solo comerciaba pieles por productos chinos, tenía un sistema mucho más rentable. Comerciaba con opio turco, lo llevaba a China, lo vendía por plata china, y luego usaba esa plata para comprar pieles, té y seda. El opio era el motor de alta rentabilidad que hacía que todo lo demás funcionara. Para 1840, Astor valía $20 millones. Eso es el equivalente a miles de millones de dólares hoy. La mayor parte, directa o indirectamente, eran beneficios del opio. Su bisnieto, John Jacob Astor IV, murió en el Titanic como uno de los hombres más ricos del mundo. Esa riqueza estaba construida sobre el opio. El nombre de la familia Astor está en bibliotecas, museos y edificios universitarios por todo Nueva York. Todo financiado con dinero de drogas de China. La familia Forbes. Sí, Forbes, el fundador de la revista. Steve Forbes, el candidato presidencial. Malcolm Forbes, el editor multimillonario famoso por sus fiestas y sus huevos Fabergé. La fortuna de su familia comenzó en China. La familia Forbes de Boston, una de las llamadas familias brahmanes, envió sus barcos a China a principios de los 1800. Robert Bennett Forbes y su hermano John Murray Forbes eran grandes comerciantes de opio. No eran empleados, eran jefes. Trabajaron con Russell & Company, la misma empresa para la que trabajaba Warren Delano. A veces eran socios, a veces competidores. Robert Forbes capitaneaba los Clippers él mismo, llevando opio de Turquía e India a China. Era un traficante de drogas práctico. Su hermano, John Murray Forbes, era el cerebro financiero. Se quedó en Boston. Tomó los beneficios masivos del opio y los invirtió en la próxima gran industria, los ferrocarriles estadounidenses. Se convirtió en presidente del ferrocarril de Michigan Central y del Chicago, Burlington and Quincy. Se convirtió en uno de los hombres más ricos de Boston. Sus descendientes usaron esa riqueza para iniciar la revista Forbes, el bastión del periodismo capitalista. John Murray Forbes es celebrado en Boston hoy como un gran empresario, un abolicionista y un filántropo. Hay estatuas de él, edificios que llevan su nombre. Nadie menciona el opio. Ha sido sistemáticamente eliminado de la historia oficial. La familia Perkins. Thomas Handasid Perkins, conocido en Boston como Teacher Hatch Perkins, uno de los hombres más ricos de Nueva Inglaterra en los 1800. Un pilar de la sociedad. Financió hospitales, asilos, galerías de arte y escuelas. ¿Cómo ganó su dinero? Opio. Perkins era el socio fundador de Perkins & Company, que luego se fusionó para crear Russell & Company. Él fue uno de los pioneros. Llevó opio de Turquía e India a China durante décadas. Ganó millones. Luego se retiró a Boston y pasó el resto de su vida convirtiéndose en un filántropo respetado. La beca Perkins de la Universidad de Yale, que lleva el nombre de la familia. Financiada con dinero del opio. La Escuela Perkins para Ciegos en Boston, una institución de renombre mundial. Financiada con dinero del opio. El Hospital General de Massachusetts. El Ateneo de Boston. La fortuna de Perkins está en los cimientos de las instituciones culturales de Boston. Thomas Perkins es recordado como un gran hombre. La parte del opio, si se menciona en alguna biografía oscura, se minimiza como comercio general con China. La familia Russell. Samuel Russell fundó Russell & Company en 1823. Fue su creación. Se convirtió en la empresa comercial estadounidense de opio dominante en China. Hizo una fortuna enorme. Se retiró a una mansión palaciega en Connecticut. Y en 1832, su primo, William Huntington Russell, cofundó Skull and Bones en la Universidad de Yale. Skull and Bones. La sociedad secreta más infame y poderosa de América.
la que ha producido presidentes, jueces del Tribunal Supremo, secretarios de Estado y directores de la CIA, George H. W. Bush, George W. Bush, John Kerry, todos miembros de Skull and Bones. La fortuna de la familia Russell, amasada con el opio, ayudó a establecer esta sociedad secreta. El dinero de Samuel Russell también ayudó a financiar el Russell Trust Association, el holding legal exento de impuestos que todavía posee la tumba de Skull and Bones y financia sus operaciones hoy. La sociedad secreta más poderosa de América, el campo de entrenamiento de la élite del poder, fue construida con dinero del opio chino. La lista sigue y sigue. La familia Cabot. Brahmanes de Boston, donde los Lowells hablan con los Cabots, y los Cabots hablan solo con Dios. Dinero antiguo, respetados. Su riqueza provino del comercio con China a principios de los 1800. ¿Adivináis qué comerciaban? Opio. El nombre de la familia Cabot está en todas partes en Boston. Cabot House en Harvard. Calles llamadas Cabot. El Centro Cabot de Ciencia. Pero la conexión con el opio nunca se menciona. La familia Lowe. Abbott Lowe, otro comerciante prominente de opio, llevó barcos Clipper a China, ganó millones. Su hijo, Seth Lowe, usó esa fortuna para convertirse en presidente de la Universidad de Columbia y más tarde en alcalde de Nueva York. La familia donó una fortuna para construir la Biblioteca Memorial Lowe en Columbia, uno de los edificios más icónicos del campus. Dinero del opio construyó una biblioteca de la Ivy League. Y mencionemos a la familia Coolidge. Joseph Coolidge, otro comerciante de Boston. Se casó con la hija de Thomas Jefferson. ¿Su negocio? El opio. Su descendiente Calvin Coolidge se convirtió en el 30º presidente de los Estados Unidos. Dos presidentes de Estados Unidos, Roosevelt y Coolidge, ambos con fortunas familiares vinculadas al narcotráfico. Aquí está el patrón. Es un plan de 3 pasos. Paso 1. Amasar una fortuna. Las familias estadounidenses van a China a principios de los 1800. Trabajan para empresas comerciales de opio o comienzan las suyas propias. Hacen fortunas enormes contrabandeando opio ilegalmente. Paso 2. Blanquear el dinero. Regresan a América. Invierten los beneficios del opio en negocios legítimos y de alta sociedad. Ferrocarriles, bienes raíces en Manhattan, fábricas textiles en Nueva Inglaterra, negocios que se consideran respetables. Paso 3. Blanquear la reputación. Se vuelven filántropos. Financian universidades, Harvard, Yale, Columbia, museos, el Met, el Museo de Bellas Artes de Boston, bibliotecas y hospitales. Sus nombres se graban en piedra en los edificios. Borran la conexión con el opio de sus historias familiares. Sus descendientes se convierten en la aristocracia estadounidense, y nadie habla de dónde vino el dinero. Seamos claros sobre la escala. Esto no era contrabando a pequeña escala. Esto era tráfico de drogas a escala industrial. Para la década de 1830, las empresas estadounidenses controlaban alrededor del 10% del opio que fluía hacia China. Las empresas británicas controlaban la mayor parte del resto, pero los estadounidenses eran actores cruciales. Solo Russell and Company enviaba miles de cofres de opio anualmente. Cada cofre contenía unos 64 kilogramos. Estamos hablando de cientos de toneladas de opio puro al año, solo de una empresa. La escala era industrial y los beneficios eran masivos. Un solo viaje exitoso de opio podría devolver un beneficio del 400 al 500%. Los capitanes de barcos y los propietarios de empresas se convirtieron en millonarios. En dinero de los 1830. Las estimaciones conservadoras sugieren que las empresas estadounidenses ganaron entre 50 y 100 millones de dólares del comercio de opio entre 1800 y 1860. Ajustado por inflación, eso es de 1.500 millones a 3.000 millones de dólares de hoy. Y eso es solo los beneficios. Para ponerlo en perspectiva, el presupuesto federal total de los Estados Unidos en 1830 era de unos 15 millones de dólares.
Estas familias estaban amasando fortunas privadas que rivalizaban con el presupuesto de naciones enteras. Esto era una empresa criminal organizada masiva, con barcos, almacenes, agentes en el extranjero, sobornos a funcionarios y una logística compleja. Excepto que no se consideraba criminal en América. Era negocio. Y los hombres que lo dirigían eran celebrados como comerciantes exitosos y capitanes de industria. Hablemos de lo que este opio hizo a China. Para la década de 1830, se estima que entre 10 y 12 millones de chinos eran adictos al opio. Aproximadamente el 10% de la población masculina adulta. En algunas ciudades costeras, la cifra era del 50%. La adicción estaba tan extendida que paralizó la economía china. La plata que debería haberse quedado en China para construir infraestructuras estaba fluyendo hacia afuera para pagar el opio. El país se estaba desangrando financieramente. La productividad colapsó. Millones de familias fueron destruidas. El gobierno chino intentó desesperadamente detenerlo. Nombraron a un comisionado imperial, Lin Chesu, un funcionario incorruptible, para acabar con el comercio. En 1839, Lin fue a Cantón, rodeó los almacenes extranjeros y confiscó y destruyó 1.000 toneladas de opio británico y estadounidense. Lo disolvió en el mar. La respuesta de Gran Bretaña: guerra. La Primera Guerra del Opio, de 1839 a 1842. Gran Bretaña, con su armada superior, aplastó a China. Forzó a China a firmar el Tratado de Nankín, el primero de los tratados desiguales. China tuvo que pagar reparaciones masivas, abrir 5 puertos al comercio extranjero y ceder Hong Kong a Gran Bretaña. El tratado no legalizó explícitamente el opio, pero hizo que la aplicación fuera imposible. Así que el comercio de opio se expandió. Las empresas estadounidenses, como Russell & Company, se beneficiaron enormemente. Durante la guerra, las empresas británicas no podían operar, así que las empresas estadounidenses, como buenos neutrales, tomaron su negocio. Warren Delano hizo una fortuna durante este período. La Segunda Guerra del Opio, de 1856 a 1860, ocurrió por la misma razón. China intentó detener el comercio. Gran Bretaña y Francia fueron a la guerra. Marcharon sobre Pekín y quemaron el antiguo Palacio de Verano hasta los cimientos. Forzaron a China a legalizar el opio y abrir más puertos. El coste humano en China fue catastrófico. Millones de adictos. Familias destruidas. La economía destrozada. El país fue humillado y dividido. Pero en Boston, Nueva York y Connecticut, las familias estadounidenses estaban construyendo mansiones y fundando universidades. Y aquí está lo que lo hace aún peor. La historia ha sido blanqueada. La mayoría de los estadounidenses no tienen idea de que las familias Delano, Astor, Forbes, Perkins, Russell y Cabot hicieron sus fortunas en el opio. Id a la biblioteca presidencial de FDR. La conexión de opio de la familia Delano se menciona en una pequeña exposición. Se minimiza como comercio con China. Id a la historia de la familia Astor. El opio apenas se menciona. Todo es sobre pieles y bienes raíces. La historia de la familia Forbes. Hablan de ferrocarriles y revistas, no de opio. La Universidad de Yale menciona a Samuel Russell como benefactor. El negocio del opio que lo financió no se menciona. La Cabot House de Harvard, que lleva el nombre de la familia Cabot. Su comercio de opio no está en la historia oficial. El blanqueo ha sido sistemático y exhaustivo. Estas familias usaron su riqueza e influencia para reescribir la historia. Donaron a universidades con la condición de que se omitieran ciertos hechos. Financiaron cátedras de historia. Se sentaron en los consejos de administración de museos y editoriales. Historiadores de élite, como Samuel Eliot Morison de Harvard, él mismo un producto de esta élite de Nueva Inglaterra, escribieron las historias oficiales del comercio marítimo, celebrando a estos hombres como aventureros y pioneros, mientras convenientemente omitían la palabra opio. Controlaron las narrativas históricas a través de fundaciones y dotaciones, y se aseguraron de que sus descendientes crecieran sin saber nunca la verdad sobre de dónde vino el dinero.
Pero la evidencia es innegable. Hay registros de envío, cartas privadas, libros de contabilidad, archivos históricos en China, Gran Bretaña y América. Los investigadores lo han documentado, se han escrito libros. The Delano Influence, de Daniel Duvive Delano. When America First Met China, de Eric J. Dolin. The Opium Clippers, de Basil Lobock. La prueba existe, pero no se enseña en las escuelas, no está en los museos. El estadounidense promedio no tiene idea. Y las familias quieren mantenerlo así. Aquí está la parte más exasperante. Las mismas familias que hicieron fortunas vendiendo opio luego se dieron la vuelta y criminalizaron las drogas para todos los demás. A principios del siglo XX, América lideró el movimiento internacional para prohibir el opio. La Convención Internacional del Opio de La Haya de 1912. La Ley Harrison de Narcóticos de 1914. América impulsó la prohibición global de drogas. ¿Por qué este repentino ataque de moralidad? ¿Se sintieron culpables? No. Fue por dos razones: beneficios y racismo. Primero, para entonces, las élites estadounidenses ya habían ganado su dinero. Habían movido sus fortunas a negocios legítimos. Ya no necesitaban el opio. Segundo, la inmigración china a América, para construir los ferrocarriles, financiados con dinero del opio, irónicamente, significaba que los fumaderos de opio se estaban abriendo en ciudades estadounidenses. De repente, el opio ya no era un comercio honorable cuando se vendía a los chinos en China. Se convirtió en el peligro amarillo, una amenaza moral que corrompía a la juventud blanca cuando era fumado por inmigrantes chinos en San Francisco. Las élites no querían competencia. No querían que los trabajadores estadounidenses se volvieran adictos. Y ciertamente no querían que nadie señalara que sus propias fortunas provenían del comercio de drogas. Así que lo criminalizaron. Pintaron a los usuarios de opio, particularmente a los chinos, como criminales y degenerados. Impulsaron una histeria racista. Y enterraron su propia historia de tráfico de drogas. Franklin Delano Roosevelt, cuyo abuelo ganó millones en opio, firmó algunas de las leyes de drogas más duras en la historia estadounidense. Las familias que se enriquecieron con las drogas pasaron el siglo XX procesando y encarcelando a personas por drogas. La hipocresía es impresionante. Aquí está la comparación que no quieren que hagas. En los años 80 y 90, la CIA fue implicada en permitir que la cocaína fluyera hacia las ciudades del interior estadounidense para financiar a los rebeldes contra en Nicaragua. La epidemia de crack destruyó comunidades negras. Cuando esa historia salió a la luz, gracias a periodistas como Gary Webb, hubo indignación, investigaciones, admisiones. Gary Webb fue destruido profesionalmente por exponerlo, pero la historia salió. La gente entendió que el gobierno había permitido que las drogas devastaran comunidades para beneficio político. Ahora aplica esa misma lógica a los 1800. Las familias de élite inundaron deliberadamente China con opio para obtener beneficios. Millones de vidas chinas destruidas. La economía china paralizada. Y esas familias usaron los beneficios para construir las instituciones que hoy gobiernan América. Esto no fue una operación encubierta de la CIA, esto fue la política exterior y comercial abierta de la élite estadounidense. ¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está el ajuste de cuentas? ¿Dónde está la responsabilidad? No hay ninguna. Porque las familias que lo hicieron se volvieron tan ricas y poderosas que pudieron reescribir la historia. Pudieron asegurarse de que sus crímenes fueran olvidados. Aquí está el equivalente moderno para entender la escala. Imaginad si un grupo de multimillonarios estadounidenses de hoy fueran atrapados dirigiendo un cártel que inundara México con fentanilo, millones de mexicanos adictos, cientos de miles muertos. Y luego, imaginad que estos multimillonarios usan los beneficios para dotar a Harvard, financiar campañas políticas y construir museos con sus nombres. Luego, 150 años después, sus descendientes son presidentes, senadores y rectores universitarios. Y nadie habla de dónde vino el dinero original. No tenéis que imaginarlo. Miremos a la familia Sackler y a Purdue Pharma. Comercializaron agresivamente el Oxycontin,
un opiáceo, sabiendo su potencial adictivo. Crearon una epidemia que ha matado a cientos de miles de estadounidenses. ¿Y qué hicieron con los miles de millones de beneficios? Exactamente lo mismo que los comerciantes de opio del siglo XIX. Pusieron sus nombres en alas de museos, como el Met en Nueva York y el Louvre en París. Financiaron universidades como Yale y Harvard. Blanquearon su reputación a través de la filantropía. El patrón es idéntico. La única diferencia es que los Delano y los Forbes lo hicieron a un país extranjero y los Sackler lo hicieron a su propio país. Eso es lo que pasó con las familias del opio. Excepto que nosotros somos los descendientes viviendo en el mundo que construyeron. Y se supone que no debemos hacer preguntas. Los chinos recuerdan. En China, las guerras del opio no son una nota a pie de página. Son una parte central de la identidad nacional. Lo llaman el siglo de la humillación. El período en que las potencias occidentales forzaron el opio en China, saquearon el país y lo dividieron. Se enseña en todas las escuelas. Cada chino sabe que Gran Bretaña y América envenenaron su país por beneficios, y saben que llevó a la colonización, guerras y millones de muertes. Pero en América no lo enseñamos. La mayoría de los estadounidenses no podrían decirte de qué se trataban las guerras del opio. Ciertamente no saben que las familias estadounidenses se enriquecieron con ello. Y definitivamente no saben que esas familias todavía controlan una riqueza y un poder enormes hoy. El contraste es asombroso. China recuerda y enseña lo que se les hizo. América olvida y blanquea lo que hicimos. Y las familias que se beneficiaron están felices de mantenerlo así. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Primero, decimos la verdad, alto y claro. Las familias Delano, Astor, Forbes, Perkins, Russell, Cabot y Lowe hicieron sus fortunas vendiendo opio a China. Millones de chinos fueron adictos y murieron, y las familias estadounidenses se enriquecieron lo suficiente como para fundar dinastías. Segundo, reconocemos la hipocresía. Las mismas familias que hicieron fortunas con las drogas luego criminalizaron las drogas para todos los demás. Usaron su riqueza para impulsar la prohibición mientras ocultaban su propia historia de tráfico de drogas. Tercero, cuestionamos las instituciones construidas con ese dinero. Yale, Harvard, Columbia, museos, hospitales, fundaciones, todos financiados, al menos en parte, con dinero del opio. ¿Deberían reconocerlo? ¿Debería haber reparaciones? ¿Deberían las familias que todavía se benefician ser responsables? Estas son preguntas incómodas, pero necesitan ser hechas, porque ahora mismo estas familias siguen siendo poderosas. Todavía son parte de la élite de América. Todavía tienen riqueza e influencia que provino del dinero del opio chino, y nunca han tenido que responder por ello. Franklin Delano Roosevelt. Su familia hizo su fortuna vendiendo drogas a China. Los Astor construyeron su imperio sobre opio. La revista Forbes existe gracias a los beneficios del opio. Skull and Bones fue financiado con dinero del opio. Harvard, Yale y Columbia tienen edificios pagados con beneficios del opio. Esto no es teoría de la conspiración. Esto es historia documentada. La evidencia existe en archivos, cartas, registros de envío, libros de contabilidad. Los investigadores lo han probado, se han escrito libros, pero el estadounidense promedio no lo sabe porque la historia ha sido enterrada, blanqueada, borrada de la narrativa oficial, y las familias que se beneficiaron no quieren que lo sepáis, porque si conocierais la verdad, os daríais cuenta de que algunas de las familias más poderosas, más respetadas, más influyentes de la historia estadounidense descienden de traficantes de drogas, y las instituciones que construyeron, las universidades, las fundaciones, las dinastías políticas, fueron todas financiadas envenenando a millones de chinos. La verdad es fea. Pero es la verdad. Dejad que os lea algo. Es de Warren Delano II, el abuelo de FDR. En 1839, justo cuando la primera guerra del opio estaba a punto de estallar, escribió una carta a su familia defendiendo su participación en el comercio. Escribió: «Considero que es un negocio justo, honorable y legítimo.
Un negocio en el que mi cabeza y mi corazón están interesados. No puedo ver ninguna razón moral para estar en desacuerdo. He insistido en que mi conciencia está limpia. Limpia. Mientras millones de vidas se destruían, mientras un imperio se arrodillaba, su conciencia estaba limpia. Y ese dinero limpio, fluyó de vuelta a América, se filtró en los cimientos de la nación y construyó el mundo que conocemos hoy. Un mundo construido sobre una mentira. Un mundo construido sobre el opio. Si este contenido te resulta valioso y quieres seguir descubriendo las historias que han sido enterradas, suscríbete. Porque hay muchas más verdades como esta esperando a ser contadas.